El Señor les sea bendiciendo. Entramos a un nuevo estudio hoy. Entramos al libro de Romanos, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. ¿Ya? Romanos, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Lección número 11. Lección número 11 del libro de Romanos. Oramos y vamos a entrar al estudio. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por tus maravillas, por tu misericordia, por tu bondad, por lo especial que eres para nosotros, Señor. Tan corta en nuestra existencia, tan rápido, Señor, en nuestra vida. Ah, para nosotros a veces va pasando el tiempo y no lo podemos detener, pero tú que vives en la existencia, Señor, en los tiempos, solamente nosotros somos una brisa, en nuestra vida es una brisa solamente en tus tiempos, Señor, una brisa solamente, y tan rápido pasa para nosotros. Y te damos gracias porque a pesar de eso tú tienes misericordia de nuestras vidas, escuchas, estás atento, tu presencia cada día está en favor de nosotros, en favor de nuestra vida, guiándolo. Señor, cada día mostrando su amor, su misericordia sobre nosotros. En este instante, mientras leemos tu palabra, bendícenos, fortalécenos a través de tu palabra, a través de tu presencia. En el lugar que estemos, tu presencia tome dominio y control de todas las cosas. Si hay algo, Señor, que tiene que ser expulsado de nuestros hogares, Señor, maldiciones, enfermedades, sean echadas fuera en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, sean expulsadas, Señor, de nuestras vidas, de nuestros hogares, y podamos recibir de parte tuya tu gracia, tu misericordia, Señor, tu bella bondad, Señor eterno, tu bella presencia cada día inunde nuestra vida y nuestros hogares. Pedimos de tu gracia, tu dirección en este instante sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a entrar hoy. Gracias, Señor, por los hermanos que nos están siguiendo los estudios. Veo a hartos hermanos que están involucrados en los estudios y gracias al Señor. También a los hermanos que no les conozco en el extranjero, en otros países están también siguiéndonos. El Señor les sea bendiciendo muy grandemente. Amén. Bien, entremos a este capítulo 4. Voy a leer las dos versiones, tanto el Nuevo Testamento de estudio y la plenitud, que es de la Reina Valera. Pero me gusta mucho la otra versión, pero usted la va a entender porque me gusta mucho, lo entiendo mucho más claro con el Nuevo Testamento. Mire lo que dice así. Abraham justificado por la fe. 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios, ¿ya? Si hubiese hecho las obras y recibió la justificación. Y aún recibió la justificación, que viene lo especial en este sentido, cuando Cristo no ha muerto por su pecado. ¿Me entiende? Cristo no ha muerto por Abraham, pero Abraham creyó. Pero no por las obras de la ley, ¿ya? Si no tendría que gloriarse. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿ya? Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí la otra versión me lo va a dar mucho más claro. Este versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No por obras, sino por creer a Dios. Wow. Y en la lección anterior también me hablaba del creer. Creer a Dios. ¿Ya? No me acuerdo qué versículo tomé que me llamó mucho la atención. Que es
creer, y esa es la diferencia, bueno, acá me marca una idea, esa es la diferencia, es que hay que creer, nada más. ¿Ya? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Podemos saber que Cristo murió en la cruz, todo lo que hizo Cristo Jesús. Podemos saber que existe Dios, pero ¿ah? Creer genuinamente, creer sin variación, creer sin, ¿cómo podemos decir? Sin duda es lo preciso, es lo maravilloso. Yo estoy viendo, como que me llamó mucho la atención esa parte del creer. Aquí está. La fe, el creer, la fe en Jesucristo es una confianza genuina en Cristo, una sincera seguridad en Él. En el 3:22. Por eso voy a marcarlo porque como que yo creo que lo voy a encontrar muchas veces este versículo, ¿ya? La fe en Jesucristo es la confianza genuina. Confianza genuina. Entonces creyó Abraham. ¿En qué tuvo entonces Abraham? Tuvo una confianza genuina en Dios. ¿Ya? Tuvo una confianza genuina, una sincera seguridad en Él. En lugar de confiar en uno mismo, no. Confía en Dios. Confía y cree en Dios. Abraham confía y cree en Dios. ¿Me entiende eso? Y cree, a pesar de lo adverso, a pesar de, a veces para un mundo o para las personas lo ridículo que puede hacer, y Dios le dice, vas a tener un hijo, pero tengo 100 años, vas a tener un hijo. A los 80 vas a tener un hijo. Ya mi esposa ya no puede tener hijos, vas a tener un hijo, Abraham. Creyó Abraham. No por las obras, mire, y eso es lo importante, no por las obras. Yo voy a leer la otra versión porque le va a gustar. 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario, sino como gracia. ¿Ya? Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahí lo va a explicar mejor este versículo. Riqueza literaria. Le fue contado. ¿Ah? Compare con numéricamente, con contar. Le fue contado como computar, como calcular, como sumar. El término ese le fue contado por justicia. Numéricamente, contar, computar, calcular, sumar. Metafóricamente, le fue contado, fue considerado por justicia, fue reconocido por justicia. Razonar, juzgar. Fue juzgado por justicia, fue evaluado por justicia, valorar. Y me da otra conclusión y dice, concluye en pensamiento, juzga los asuntos, saca conclusiones lógicas, decide resultados, pone cada acción en una posición de débito o crédito. Le fue contado, le fue considerada, ¿qué cosa? La fe. Creyó Abraham a Dios. Y eso es considerado. Es considerado de parte de Dios. Le fue contado. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bien, voy a leer la otra versión. Me encanta la otra versión. Pero voy a irme a la ayuda, ¿sí? Y de ahí me voy a la otra versión porque si no voy a enredarme un poco. Del 1 al 25, que sería todo el capítulo 4, me dice, el ejemplo de Abraham considerado por los fieles judíos como el padre de su religión. Abraham como el padre de su religión para los judíos. Demuestra que la salvación por la fe se enseña en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo.
se demuestra que la salvación por fe se enseña en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Versículo 2. El argumento de Pablo es que Abraham no fue justificado por obras, sino dice que creyó Abraham a Dios. ¿verdad? No fue justificado por obra. Dice, no fue justificado por obras o la obediencia a la ley. No fue ni por obras ni obediencia a la ley. La afirmación de Santiago 2, capítulo 2, versículo 21, de que Abraham fue justificado por las obras, usa la palabra justificado en un sentido diferente que no equivale a ser declarado justo. ¿Ya? Justo. Y ahí empieza toda una explicación. Voy a irme a la otra versión, de ahí del 1 al 4. Mire lo que dice, y que suena bonito, usted lo va a entender. El versículo 1. Pero entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? Pero entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? 2. En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón de gloriarse, aunque no delante de Dios. ¿Qué decía Aldo acá? Pero si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, sus propias obras, tendría razón de gloriarse, aunque no delante de Dios. El 3 dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice acá 3? Va a decir lo mismo, mire, dice, pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios, ¿ya? Y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Abraham, mire, es que eso le importa a Dios. Nuestras obras, sí, pero más que las obras o que vivir en la ley es creerle a Dios, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta. Eso es lo que le interesa a Dios, que le crean, que entiendan que Él vive. Qué triste, yo una idea me hago, qué triste que Dios esté presente y vea a la gente que viene, trae los rituales, trae las ideas, que porque viene a la iglesia está bien, pero ¿le cree a Dios? Conversa con Dios, hay una relación con Él, le cree a Dios, a los desafíos que Dios le coloca. Y ahí viene el problema, creerle a Dios a los desafíos que me coloca. Y además, no sé si serán desafíos, cuando Él me dice, mira, haz esto, yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo, y no sé si son desafíos. Pero ahí entramos en esa discusión o en esa controversia con Dios. Y ahí a veces, no sé si le creemos o no le creemos, pero Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Creyó a Dios. Y Abraham pudo haber dicho a Dios, y muchos lo dicen, pero Señor, yo no soy bueno, yo no tengo méritos para que tú te acerques a mí o para que tú me hables. Yo no soy bueno, yo no soy nada, Señor. O yo soy pecador. Isaías dijo, soy de labios inmundos. No, búscate otro Dios. Creerle a Dios es creer y entender que Él lo está haciendo. Y si te está tomando y quiere trabajar contigo, y si Dios te dice que te quiere salvar, y no por tus méritos, entender eso, que no es por nuestros méritos, sino por
Solamente su gracia, entendamos eso. Sí, Él nos conoce como somos. Dios sabe cómo somos nosotros, qué pensamos, nuestra vida, sí. Pero aún conociéndonos así, el Señor por su gracia nos acepta. A veces nosotros nos echamos más culpa y decimos, no, Señor, el Señor dice, ven, si yo te quiero, no, si yo soy malo, pero si yo sé, te dice el Señor, ven, si yo te quiero abrazar, yo quiero estar contigo, yo te ofrezco la salvación. ¿Y qué dice el hombre? No, si yo soy malo, yo no soy digno. Ven, por hombre, pero ven. Entender que Dios nos está llamando en esa situación y en esa condición. Y ahí es donde entramos nosotros a esos detalles. Dios nos está llamando. Y Abraham creyó, pues Abraham podía haber dicho, Señor, estoy viejito, llámate a un jovencito, a uno que tenga trayectoria más adelante. Yo no tengo fuerza, antes tenía la agilidad, Señor, antes era ágil, no sé, pero tú me llamas a una edad que ya no sirvo mucho, Señor. Más encima me dices que voy a tener hijo. Yo voy a tener un hijo de la promesa y que de ahí va a salir una nación, pero Señor, yo estoy viejito. Podía haberle hecho muchas excusas a Abraham. Tenía para hacerlo, como hoy día muchos tienen muchas excusas. Aún los jóvenes tienen excusas, es que tengo tantas planificaciones, tengo tanto que hacer, es que yo tengo todo esto determinado, no tengo esto que yo pueda trabajar en los caminos del Señor o en la obra del Señor. No, yo no tengo eso. Tenemos excusas. Y los que están adultos dicen, no, ya pasé, yo estoy viejito, ya, para otro. Pero Abraham creyó a Dios y eso le fue tomado por justicia, le fue contado por justicia. Entonces, creer a Dios, a pesar de toda la adversidad y a pesar de cómo nosotros nos veamos, Abraham le creyó, a pesar de cómo se veía Abraham. Se vio quizá una idea, estoy imaginando nomás, o estoy haciendo alegoría. Abraham tuvo una pizarra y empezó a anotar todas las descalificaciones, pero de todas las descalificaciones puso una línea y ahí puso Dios. Dios. Y a pesar de todas sus descalificaciones que él se conocía, cuando ve esa palabra Dios, él prefiere decir, yo le creo a él. Conozco todas mis descalificaciones, no sirvo para esto. Pero esa palabra Dios, Jehová, yo creo a Él y en eso me voy a afirmar. No me voy a afirmar en mis propias descalificaciones, sino en Dios. Dios, Él lo ha dicho y yo le voy a creer. Aunque todas estas descalificaciones me dicen que todo es imposible. Pero esa palabra Jehová, Él es Dios y Él lo puede hacer. ¡Wow! Él lo puede hacer. Entonces, ahí viene lo interesante de Dios. Mire lo que dice esta versión en el 4. ¿Qué decía acá en el 4? Pero el que obra no se dé cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué dice acá? Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. Si usted está trabajando y tiene un contrato, el patrón no le va a decir, aquí tienes el regalo por haber trabajado. Usted va a decir, ¿qué regalo? Si yo trabajé, no me está dando un regalo. Yo trabajé, usted me está pagando por lo que he trabajado, ¿no es cierto? Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, 5. Si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Mira el 5 acá. Más el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y hoy día muchos usan un criterio y dicen, no, si soy tan malo, que Dios me va a salvar. Si soy tan cruel, que Dios me va a salvar. No es por obra. Si fuéramos por obra,
Si fuera por obra, recibiríamos nuestro pago por la obra que hemos hecho. Pero esto es por fe, es creer. Es creer. Y es creer a Dios, es conocer a Dios y decirle, Señor, mira, si tú estás malo, pero... Y podemos hacer todo el listado. ¿Ah? Y acá colocamos Dios o Jesús. Colocamos Jesús y Él nos está llamando. ¿Ah? Toda nuestra descalificación la dejamos de lado y lo miramos a Él y le damos gracias, porque no tenemos que hacer ni un mérito para ser salvos. Él nos ofrece gratuitamente, Él nos está dando este regalo. El regalo no es un pago, como decía, no es un pago por lo que yo he trabajado. No, no, no. No, esto es un regalo. Dios no está pagándome por mis obras. No, no, no. Si me pagara por nuestras obras, estaríamos todos eliminados, dice la palabra del Señor. Y por la obra de ley, no hay ni justo ni aún uno. Pero cuando vemos que esto es un regalo de Dios, la salvación, ¿ah? Es el regalo de Dios que nos libera del pecado y de la condenación. Este regalo nos libera del pecado y de la condenación. Nos da este regalo no porque tengamos algo a favor. Y nosotros para recibir ese regalo solamente debemos de tener fe y no mirar nuestros méritos. Pero Señor, soy tan malo. No, y empezamos así. Hay gente que es porfiada. No, que soy tan malo, no, que soy... No importa. ¿Sabe? Y si lo voy a dar a entender, a mí el Señor me llama al ministerio. No sé, no sirvo mucho para la música, malo para cantar, malo para ser portero, malo para ser guardapasillo. Me criticaban mucho, no podía ganarme, muy bueno para reírme. Y yo dije, Señor, ¿cómo me llaman a mí al ministerio? Yo sabía que venía al ministerio, yo sabía que Dios, antes de estar ungido, ya venía al ministerio. Pero ¿sabe qué entendí? Dios ya me conoce. Dios no está llamando a un desconocido. No, a Jeremías le dice, desde el vientre de tu madre te he escogido. Desde el vientre de tu madre. Ahí te tengo visto, Jeremías. Cuando Dios llama a alguien, lo tiene visto. No es que no es que te conozco, no te conozca, te conozco. Y yo decía, Señor, hay mejores, sí. Y lo reconozco, Señor, hay mejores. Pero doy gracias, Señor. ¿Y por qué le creo? Doy gracias porque me llamaste. Doy gracias porque me consideraste, Señor. No tengo méritos, pero en tu misericordia soy considerado para ser tu siervo. Y para ser tu siervo quiero hacerlo mejor. ¿Me entiende? ¿Me entiende eso? No tengo méritos. A mí me reta mi esposa, y yo creo que usted se da cuenta, a veces no tengo, el lenguaje se me enrea, yo tengo un problema debajo de la lengua, tengo un frenillo, a veces se me nota media rara el hablar. Si usted a veces que me encuentra, se está haciendo que está hablando como gringo, no sé qué idioma le colocan algunos. Tengo un problema bajo la lengua y eso me hace hablar como medio raro y a veces se me enredan las palabras. Pero con todos los detalles, el Señor me llamó. Y yo le doy gracias al Señor. Y reconozco que no hay mérito, no tengo mérito. Pero cuando el Señor te llama, se quiere hacer lo mejor para Él. Lo mejor para Él. ¿Por qué? Hay mejores. Sí, hay mejores. Pero si el Señor te llamó, amén. Señor, amén. Lo voy a hacer. Si tú me llamaste, lo voy a hacer lo mejor para ti. Porque es un regalo. Es un regalo. 4, voy a leer. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. Le tocaba el pago. Hizo su trabajo, se le canceló. En cambio, 5. Si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador. Si usted cree, y para esto hay que recibir la salvación, para creer en Jesucristo. A veces decimos a los incrédulos, crea, venga, ore, y crea, y hagamos la oración de fe. A veces ni creen.
Pero qué importante decirle, debe de creer. Qué importante hacerle reconocer, no tiene ningún mérito. Hacerle el listado, usted todo, Sí, no tenemos mérito, pero Cristo nos da esta regalía. Cristo nos da esta regalía. Y hacerlo entender que no son nuestros méritos o nuestras descalificaciones. Es Cristo que nos da nuestra regalía. En cambio, si alguno cree en Dios que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Pero el hecho de creer va a ser tomado en cuenta para reconocerlo como justo. Oiga, qué hermoso. ¡Wow! Qué hermosa, qué bella es esta palabra en sí, ¿no es cierto? Qué hermosa y bella esta palabra. No sé si... Vamos a seguir leyendo, si no yo me voy a apasionar. Y la idea es leer hasta el 13. Voy a leer en esta misma versión. 6. David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios reconoce como justo, sin tomarle en cuenta sus hechos. David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios reconoce como justo, sin tomarle en cuenta sus hechos. Y dijo David, 7, dichoso aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso, 8, dichoso a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Dichoso. No estaba diciendo David, los que hacen la ley, los que hacen mérito son dichosos. No. Era de los que creían, de los que tenían fe. 9. ¿Será que esta dicha corresponde solamente a los que están circuncidados? ¿O corresponde también a los que no están, a los que no lo están? Hemos dicho que Dios tuvo en cuenta la fe de Abraham para reconocerlo como justo. Sí, ¿no es cierto? Pero, 10, pero ¿cuándo se la tuvo en cuenta? ¿Cuándo Abraham se manifestó esta fe? Viene la pregunta, ¿después que Abraham fue circuncidado o antes? No, sino antes de ser circuncidado. Estaba aquí, más que el hecho, más que la obra, la fe. Más que el hecho, más que la obra. Podríamos haber dicho, no, que estaba circuncidado y ahí estaba la fe. No, antes de ser circuncidado, él ya tenía fe. Él creía en Dios. Él le creía a Dios. Y después Abraham fue circuncidado, 11, como señal o sello de que Dios ya lo había reconocido como justo por causa de su fe. Tenía fe. Y Dios lo que requiere de nosotros que le creamos. De este modo, Abraham ha venido a ser también el padre de todos los que tienen fe. Abraham ha venido a ser también el padre de todos los que tienen fe. Los que tienen fe, aunque no hayan sido circuncidados. Así Dios los reconoce igualmente a ellos como justos. Y Abraham es también el padre de quienes, además de estar circuncidados, siguen el ejemplo de aquella fe que nuestro antepasado ya tenía cuando aún no estaba circuncidado. No es por obra, no es por méritos. Por mérito nuestro pago o nuestra vanagloria delante de los hombres, pero no podemos vanagloriarnos delante de Dios nuestras obras. Pero la fe, y el término, sin fe es imposible agradar a Dios. Y como Abraham tenía fe, agradó a Dios. Y fue considerado, fue tomado, como dice la palabra, fue contado
creyó Abraham y le fue contado por justicia. Qué hermoso. No por lo que hagamos, sino por lo que creemos. Y Dios, y qué importante que la fe no sea solamente, Señor, yo te acepto y te acepto como mi Salvador. Y de ahí se acabó la fe. Con eso, listo, con eso basta. No, la fe en nuestra vida va creciendo, es útil, la necesitamos, va elaborándose, va desarrollándose la fe. La necesitamos para cierta área, para la emergencia, para las atrocidades, la necesitamos para el desastre, necesitamos la fe. Para los momentos adversos, cuando las montañas se nos vienen encima, necesitamos fe, creer en Dios. Que para Él no hay imposible. Es más, y nos marca bien sinceramente la palabra, para la salvación hay que entender que ya somos salvos. ¿Me entiende? No podemos, no sé si soy salvo, no sé, no, yo creo en Dios, pero no sé si soy salvo. No. Si usted cree en Dios, crea su salvación. ¿Me entiende? Hay que tener claro eso. Si yo creo en Dios y yo creo en Cristo que ha muerto por mí y que me ha dado gratuitamente esa salvación, yo tengo esa salvación. Porque no son mis méritos, ha sido Jesucristo. Entonces, tenemos que tener clara eso en nuestra mente, en nuestra vida. Somos salvos. Somos salvos. No estamos jugando que hoy día sí soy salvo, hoy día me porté mal, no soy salvo, mañana sí soy salvo. No, somos salvos. Somos salvos. Entonces, en ese sentido, y es por fe. El problema es si perdimos la fe. El problema es si perdimos la fe, si enfriamos la fe. Tenemos que mantener nuestra fe viva. ¿Ah? No podemos estar jugando, hoy día tengo fe, mañana no tengo fe, hoy día más o menos creo, hoy día no sé si creer, creo más o menos. No, 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 no. La fe tiene que ser firme y segura. Abraham se le hace la promesa como a los 70, 75 años. Pasan 25 años. A los 100 años tiene su hijo. Esperó hasta los 75, que era difícil que tuviera hijo. Pasan 25 años. 25, 20 años, no me acuerdo. No va a estar dando, después alguno va a estar diciendo, no, sí, puedo estar equivocado. Pero pasa mucho tiempo, son años, que uno podría haber dicho, ya Dios se me olvidó. Pero ahí estaba la fe. ¿Estaba la fe? ¿Dios respondió? Sí. ¿Dios le prometió? No, bastó que le dijera, te voy a bendecir, haré de ti una nación grande. Le bastaba eso. Y había que creerle. ¿Qué te ha dicho Dios? Te voy a bendecir, te voy a extender, voy a colocar mi mano poderosa en ti, te voy a usar como mi instrumento. Y quizás pasó el tiempo y se dejó de estar. No, ya pasó, ya me aburrí, voy a hacer mis cosas. Apagó su fe. Qué importante tener nuestra fe encendida. Y a pesar de los años, Dios siga trabajando, siga avanzando. Lo va a hacer porque lo dijo. Porque lo dijo. No es porque cualquier otra persona se haya dicho, no, porque Dios se lo dijo, lo va a hacer. Y creemos. Y creemos. Yo le creo a Dios. Me encanta el Señor. Me fascina. ¿Por qué? En Dios no corremos riesgo. En Dios no se corre riesgo. Ni un riesgo. Porque todo está sujeto a su voluntad. Y su voluntad nunca ha sido mala. Ha sido la mejor. Señor le bendiga grandemente y ahí dejamos lo que viene para la próxima lección. Bendiciones, gracias.